Hola mi gente creativa, bienvenidos y como siempre deseando que todos se encuentren muy bien. Como se pudieron dar cuenta, hoy les traemos un set de miniaturas que les van a servir para decorar sus belenes o los proyectos que quieran elaborar. Así que amigos, no se pierdan nada de este video y los invito también para que dejen su comentario de si ustedes quieren que elaboremos proyectos para utilizar estas miniaturas. Bueno, y también si nos regalas tu like estaría muy bien. Bueno, para elaborar este proyecto entonces vamos a necesitar masa de porcelana fría y vamos a necesitar estiletes, o puedes también utilizar cualquier implemento que tengas así, de pronto uno que sea así con punta, otro que sea así con corte en diagonal. Bueno, no es necesario tener estos implementos. De igual forma, si quieres conseguir los estiletes los puedes comprar en cualquier almacén de manualidades. Elaborar estos elementos es muy sencillo, simplemente nos vamos a guiar mirando una imagen en internet o una foto, lo que tengamos, y vamos a comenzar a moldear con la forma que esta nos presente. Por ejemplo, para dar color yo puedo tomar un poco de pintura, puede ser pintura acrílica, y vamos a comenzar a aplicar en la masa y simplemente vamos a comenzar a amasar. Cuando hacemos esto, entonces la masa toma el color que le aplicamos dependiendo del elemento que vayamos a elaborar. Entonces así mismo aplicamos el color. Por ejemplo, aquí estoy preparando esta masa para elaborar, por ejemplo, el pernil de cerdo. Me sirve para los huevos, me sirve para el pan también. Listo, entonces vamos a amasar bien hasta que todo el color se distribuya y nos quede homogéneo. Entonces así simplemente, ya cuando lo tengamos listo, comenzamos a moldear la figura. Bueno, aquí por ejemplo ya tengo preparada la masa de este color. Generalmente debemos preparar la masa rápidamente. Listo, mezclamos el color, lo amasamos rápidamente y después cuando ya esté bien combinado lo guardamos en bolsita. Listo, lo debemos guardar en una bolsita bien cerrado, que quede hermético para que no se nos seque. Entonces así nos queda la masa ya lista para utilizar. Entonces ahora ya la podemos sacar. Esto mismo hacemos con los otros colores que necesitemos. Y ahora sí podemos comenzar a moldear. Por ejemplo, aquí ustedes ven que yo elaboré aquí le metí un ganchito desde el principio para colgarlo en un palo. Entonces ustedes pueden utilizar esto, una cuerdita, lo que prefieran, y simplemente vamos a dar una forma de un pernil de cerdo. Entonces siempre que estamos trabajando vamos guardando y vamos a tratar de dar esa forma. Miren, tratamos de hacer como una pera. Así simplemente vamos moldeando, hacemos esta forma. Miren cómo se ve allí. Listo, ustedes la ven un poco diferente y vamos a hacer un corte. Entonces puede ser con un instrumento así como este o uno más grande. Por ejemplo, tengo esta palita más grande. Vamos a hacer un corte en diagonal para sacar el corte del muslo. Listo, aquí lo podemos ir arreglando un poco, que no nos quede cortes tan rectos, tan exactos. Listo, así. Bueno, ya tenemos aquí nuestro pernil secando para elaborar el pan. Entonces vamos a tomar bolitas, simplemente hacemos una bolita, y en este caso si queremos un pan así alargado, entonces lo vamos a tratar de hacer un rollito y siempre trabajando sobre una superficie plana. Entonces vamos a ir moldeando hacia abajo para que él quede con una base aplanada, y ya después podemos comenzar a redondear un poco esos bordes, pero siempre manteniendo esa base aplanada. Listo, aquí por ejemplo queda ya un pan así. Podemos utilizar el otro como hice el otro, un pan redondo de la misma forma,
aplanando hacia abajo. Listo, siempre aplanamos y redondeamos un poco los bordes. Después de tener esto así, entonces para que nos quede más con la forma del pan, vamos a utilizar el estilete. Vamos a hacer unas líneas. Normalmente vemos que el pan tiene unas lineecitas así, entonces nos va a dar una apariencia más acorde, más real. Listo, miren, pueden ser unas líneas así en un solo sentido, o también podemos hacerlas así. Podemos hacer esta forma en X. Entonces en el momento de dar más color se van a realzar estas formas. Para elaborar el queso también voy a utilizar este color, puede ser este color, puede ser amarillo, como ustedes quieran, pero entonces en la parte interna va a ser de este tono y por fuera lo podemos pintar amarillo, rojo, como ustedes lo deseen. Para los huevos pues simplemente, ya saben, son pequeños pellizquitos los que vamos a ir tomando para hacer esa forma, o sea, es muy básico. Entonces con este color simplemente vamos haciendo los huevitos y ya los vamos dejando así. Miren, aquí quedan ya de ese tono, entonces no hay que hacer mayor cosa. Para el queso entonces igual forma, tomamos una bolita y la vamos a trabajar aplanándola en el centro y girando. Listo, vamos a hacer un círculo así. Miren, es una forma bastante básica y pues aquí ustedes pueden ver que yo le hice como si le hubieran sacado un trozo para que se vea la parte interna. Listo, ya después de tenerlo así con un punzón, vamos a tener especial cuidado ya de no irlo a desbaratar. Buscamos un punzón. Bueno, en este caso aquí tengo un punzón, no es totalmente redondo, es una figura como medio cuadrada. Vamos a hacer unos pequeños orificios así. En este caso no me están quedando muy redondos, por lo que les digo, esta punta no es redonda, es como cuadrada. Pero entonces podemos utilizar un punzón, un palito de brocheta. Bueno, tengo este que también nos puede dar esa forma redonda. Simplemente así, para darle la forma del queso. Esta sería en la parte interna y por la parte de afuera le damos otro tono. O si ustedes quieren dar el tono de una vez a la masa, pues dan el tono a la masa y internamente también lo pueden pintar. ¿Listo? Entonces vamos a hacer esta forma así, tratando de que nos quede la forma original redondita. Amigos, una recomendación que les puedo hacer es que cuando preparemos cada color debemos lavarnos muy bien las manos después de preparar cada color, porque si dejamos residuos podemos contaminar el otro color, nos puede quedar manchado. Listo, entonces siempre después de preparar cada color, aparte de que lo debemos conservar así bien empacado para que no se endurezca, entonces podemos también utilizar guantes, ¿no? Si ustedes quieren pueden utilizar guantes de cirugía y estarlos lavando muy bien, pero me parece que trabajamos o se trabaja mejor con las manos. Ya ustedes deciden cómo lo quieren hacer. Listo, entonces ya saben, preparamos cada color. La porcelana fría también la venden en colores, ¿no? Pero cuando vamos a elaborar proyectos así que son figuras pequeñas de diferentes tonos, pues o comprar un color va a ser demasiado, a menos de que lo utilices mucho. Listo, entonces podemos simplemente comprar un color blanco y preparamos los tonos. A veces también no conseguimos los colores que necesitamos, ¿no? Entonces de esta forma podemos fabricar el tono que necesitamos y también la cantidad que vamos a más o menos a utilizar. Listo, amigos, entonces vamos a elaborar ya figuras muy básicas, como les decía, por ejemplo bolitas para los tomates, estos plátanos, vamos a elaborar tiras pequeñas. Listo, vamos a hacer las formas que son muy básicas. Ya después les enseño cómo hacer la piña y el melón también.
Amigos, aquí ya he elaborado un poco más de piezas. Por ejemplo, aquí ya hice los plátanos, hice los huevos, hice unas peras. Las peritas entonces las podemos hacer de color verde, color amarillo, y esta partecita verde que ustedes ven, normalmente yo lo que hago es elaborar con una hoja de mazorca, de choclo, bueno, como la conozcan en tu país, de elote, ¿ya? Entonces tomo unas hojas de la mazorca, las pongo a secar y después las pinto. Listo, entonces de aquí podemos sacar lo que necesitemos de pronto para utilizarlo como hojas de las frutas. Simplemente vamos a cortar pequeños trozos que siempre terminen en punta. Listo, entonces estos trozos, como terminan así en punta, los podemos clavar en la pieza que estamos trabajando. No importa si nos queda un poco grande, después lo podemos reducir con la tijera. Listo, amigos, entonces vamos a clavar así. Después cortamos un poco. Entonces es simplemente para darle una pequeña hojita a esto, para que quede más real. De la misma forma, y vamos a utilizar, miren, puede clavar fácilmente. Si se nos deforma, la arreglamos un poco. Lo que queda grande lo podemos cortar y nos queda así. Listo. Ahora les voy a enseñar a hacer la piña. Acá están estas piñas que ustedes ya pueden ver terminadas. Entonces vamos a tomar un pequeño trozo, hacemos una bolita y después lo vamos aplanando un poco para que tome la forma más parecida de la piña. Listo. Después vamos a tomar un instrumento, un estilete así, de esta forma o lo que tengas disponible, y vamos a comenzar a hacer presión o a tallar de esta forma. En todo el contorno vamos a hacer esta formita. Listo, entonces hacemos esto en todo el contorno, lo completamos hasta acá arriba, y después vamos, como ustedes pueden ver aquí, vamos a tomar varias hojas y las vamos a introducir. Listo, cuando ya esté terminado acá arriba, aquí les voy a mostrar, pero ustedes deben terminarlo como es. Podemos clavar varias hojitas y esto le va a dar una terminación mucho mejor, nos va a quedar muy bonito. Listo, entonces le clavamos varias hojitas así y le podemos cortar el excedente que quede. Ya después, más adelante, entonces les voy a enseñar cómo pintar todos estos elementos. Bueno, amigos, aquí ya elaboré los tomates, los pepinos, estoy haciendo las calabazas. Por aquí también voy a hacer unas sandías. Entonces estas formas, para los tomates hice bolitas, y con un estilete o con algo que ustedes tengan con una punta aplanada, simplemente toman la bolita y las van aplastando en el centro para que tengan una forma más parecida al tomate. Listo, y esta figurita que nos queda aquí al final la vamos a pintar aquí arriba donde aplanamos. Listo, debemos tratar de estar moviendo las figuras con cuidado para que no se peguen a la superficie en la que están colocadas, ¿no? Listo, a medida que se van secando, ellas ya después no se pegan. Para la calabaza entonces vamos a hacer una bolita también con otro estilete con una punta redonda. Vamos a hacer en un extremo una perforación y por el otro la otra. Listo, podemos tomar un palito de brocheta y vamos a hacer esta forma hacia abajo. Listo, entonces así, de esta manera le damos la forma característica de la calabaza, simplemente haciendo un poco de presión hacia abajo. Ya después de que tiene esa forma, podemos aplanar un poco y volver a repasar con el estilete de punta redonda aquí por este lado. Esto, miren, entonces después va a quedar así. Podemos agregar un poco de pintura. Para entonces para la calabaza, simplemente vamos a hacer esta forma que corresponde a una calabaza y podemos partirla a la mitad. Entonces para eso podemos ayudarnos de un cúter, de algo más grande que tengamos,
para poder partir en el centro. Si se nos deforma un poco, simplemente lo que hacemos es volver a recuperar la forma. Listo, así lo cortamos y tratamos de mantener la forma que ya le habíamos dado. Simplemente lo que vamos a necesitar es que quede como si lo hubieran partido, como si la sandía hubiera sido partida, y después vamos a pintar en el centro el color característico de la sandía. Listo, entonces podemos dejar una así partida, la otra completa. Bueno, continuando con otra pieza, vamos a hacer la zanahoria. La zanahoria, entonces vamos a tomar un pequeño trozo y lo vamos a enrollar así, de esta manera, dejándolo en punta. Listo, aquí tomamos el estilete para cortar, quitamos el exceso, redondeamos esta parte donde cortamos y con este otro estilete plano o con cualquier cosa que tengas, que puedes aplanar un poco aquí, ¿ves? Damos esta forma. Y ahora vamos a hacer las rayitas que normalmente tienen las zanahorias. Listo, entonces así nos queda más real. Bueno amigos, continuando con estas piezas, aquí elaboré las papas, y las papas les hacemos unas pequeñas hendiduras con un instrumento así con punta, y le hacemos unos puntos también así espaciados para que no queden tan perfectas. Listo, necesitamos que queden unas formas irregulares. Para la cebolla larga, entonces aquí lo que hacemos es hacer una barrita, y en la punta vamos a cortar, no totalmente, vamos a hacer unas cuantas cortaduras así, y cuando nos quede de esta forma lo vamos a doblar un poco. Listo, entonces ya después esto lo vamos a pintar así como se ve acá. Para este otro tipo de cebolla, para la cebolla redonda, entonces hacemos bolitas y simplemente en una punta le hacemos un pellizquito hacia arriba, que quede una puntica. Listo, así las hacemos todas. Para la naranja hacemos una bolita con un punzón, hacemos un agujero en el centro y con un pedacito de hoja del que ya les había mostrado, un trozo pequeño, lo vamos a introducir para que nos quede así. O sea, aquí ya están las naranjas también, y vamos a hacer algunos peces. Simplemente pues hacemos la figurita del pez, y con este instrumento vamos a hacer un poco de presión así para dar un pequeño tallado en el cuerpo. Hacemos como si fuera una malla, y en la parte de la cola hacemos presión también para que queden así estas líneas acá un poco en la aleta de arriba, y el ojito simplemente presión. Listo. Bueno amigos, y para elaborar los filetes entonces vamos a hacer esta forma. Es una forma muy sencilla, simplemente hacemos que quede con esta formita, y es aplanado. Listo, formas aplanadas. Ahora vamos a tomar otro poco de la misma porcelana. Este es un color vino tinto, estoy utilizando para hacer lo que corresponde a la carne, a los chorizos. Listo, estos son los filetes. Entonces vamos a hacer una barrita, no va a ser muy delgada tampoco, por ahí unos 5 milímetros de grosor. La vamos a ir aplanando, vamos despegando para que no se nos quede adherido a la base. La vamos ensanchando un poco, y ahora lo que vamos a hacer es que en el centro de esta masa vamos a colocar la cuerdita que ya les había mostrado al principio. Listo, entonces es esa cuerdita de cometa, o pueden utilizar cualquier cordón delgado que ustedes tengan. Entonces vamos a tratar de que quede fijo en el centro. Listo, y vamos a ir enrollando o cubriendo la cuerda. Así, la aplanamos y vamos cubriendo. Miren, aplanamos
y vamos cubriendo hasta que quede la cuerda totalmente rodeada de la masa de porcelana. Bueno, después de haber cubierto bien ya toda la cuerda, lo que hacemos es moldear un poco más, estiramos la masa para que nos quede más uniforme y que la unión no se vea. Listo, entonces nos va a quedar así. Y ahora entonces vamos a comenzar a dar forma a los chorizos. Simplemente vamos a hacer corte aquí en la punta, de pronto lo mejoramos y vamos a hacer los cortes de los chorizos así, por un lado, por el otro, y moldeamos un poco. Listo, así, con cuidado vamos moldeando. Entonces simplemente vamos a hacer esto en toda la superficie ya de lo que corresponde de esta pieza. Miren, así podemos hacer y vamos girando, vamos cortando y vamos girando. Podemos separar un poco y bien, podemos independientemente dar la vuelta para que él se vaya separando un poco más. Y así quedan listos los chorizos ya separaditos. ¿Sí ven cómo queda? Y ahora lo que vamos a hacer es dejar secar todas estas piezas que hemos hecho muy bien, la vamos a dejar secar. Y después procedemos a aplicar otro poco de pintura, unos pequeños detalles para que se vea más real todos estos elementos. Bueno amigos, entonces aquí ya dejé pasar un día que se secara bien el porcelancrón o la masa de porcelana fría. Y ahora vamos a decorar. Vamos a comenzar con los filetes y los chorizos. Listo, entonces para decorar esto vamos a utilizar pinceles liner de este que es 000, y para la carne o los filetes entonces vamos a delinear así. No necesitamos que los trazos sean perfectos. Vamos a tratar, aquí les voy a mostrar. Entonces vamos a tratar de hacer vetas como simulando los filetes normalmente. Es un poco complicado porque son piezas pequeñas, entonces vamos a tratar así de delinear un poco los bordes, pasar un poco de pintura así en el extremo y hacer unas pequeñas vetas internas. Hacer así de esta manera. Simplemente es para dar un pequeño toque decorativo. Ya ustedes con más calma en su casa lo pueden hacer. Listo, entonces vamos a continuar haciendo esto, y para los chorizos vamos a utilizar un poco de pintura verde. Vamos a hacer puntos en diferentes partes. Podemos utilizar el pincel un poco descargado, o sea, aplicamos la pintura y en un trapito vamos descargando. No necesitamos que queden muy precisos los punticos, puede ser así. Simplemente damos toques en diferentes partes y después vamos a utilizar nuevamente otro pincel pequeño y con pintura marrón claro vamos a dar toques así en diferentes partes también. Listo, la idea es que no nos quede este color muy parejo, el color vino tinto con el que hicimos la masa. Entonces esto le va a dar una variación de tonos y nos va a quedar mucho mejor. Bueno amigos, aquí ya terminé de pintar los chorizos, entonces ya nos da una apariencia diferente. Y para lo de la carne que les había explicado, entonces tomamos un poco de pintura del mismo color de vino tinto y lo que vamos a hacer es utilizar la técnica de brocha seca
descargamos el pincel y lo vamos a pasar por encima. Aquí yo ya le pasé a este, ustedes ya pueden ver cómo va quedando, y simplemente vamos a dar una pasada muy suave por encima de lo que hicimos para quitar ese tono tan intenso y que nos quede un poco mejor, un poco más real. Listo, se supone que estas es la grasita de la carne, entonces debemos dejar que se quede viendo un poco más y así nos van a quedar muy bien ya nuestros filetes. Bueno amigos, entonces aquí voy a enseñarles cómo vamos a decorar un poco más ya las frutas, lo que hemos hecho. Entonces vamos a empezar con los pepinos. Vamos a utilizar un poco de pintura verde clara con un pincel liner, ya les había mencionado. Entonces simplemente vamos a hacer unos pequeños vamos a darle unas pequeñas pinceladas así a lo largo. Podemos colocar la pintura y con el dedo la vamos a deslizar o a repartir hacia lo largo. Listo, miren, colocamos así, deslizamos un poco, simplemente es para dar una pequeña tonalidad a este, para que no nos quede de un solo tono. Listo, bueno, entonces para eso sería ese tono. Vamos a utilizar otro color verde, un color verde más oscuro. Vamos a colocar aquí en los tomates. Entonces vamos a buscar la parte que hicimos la figurita arriba y simplemente vamos a darle así unas cuantas pinceladas, como simulando que sean las hojas. Listo, y esto lo vamos a hacer con todos. Con la misma pintura verde podemos hacer unas pequeñas vetas a las zanahorias. Estas figuras, como son tan pequeñas, es un poco difícil manipularlas, entonces ustedes me disculpan a veces que me atravieso la mano o de pronto no nos queda, se me caen las piezas. Listo, entonces vamos a dar unas cuantas pinceladas con los dedos, tratamos de que no quede muy pareja y vamos a darle un pequeño color verde, un poco de color verde a la zanahoria. Esto sí nos queda más real con este tono. Ahora vamos a utilizar para la piña, vamos a utilizar también un poco de color verde. Vamos a hacer unas pequeñas vetas aquí en esta parte donde ya hicimos todo este tallado. Entonces vamos a tratar de, en diferentes partes, de pronto en las punticas. Miren, ya han visto que las piñas en las punticas de, no sé cómo llamarlo, como las escamas o la forma tradicional que ellas tienen, ¿no? La forma natural. Entonces en estas punticas vamos a aplicar un poco de color verde, así de esta manera. Aquí después vamos a utilizar un poco de color naranja. Podemos descargar un poco los pinceles en un trapito para que no estén demasiado cargados. Listo, entonces vamos a dar pequeñas pinceladas así. Con el dedo vamos a esparcir. Ya ustedes trabajan como les guste más, ¿no? Entonces la idea es que tenga diferentes tonalidades, que no nos va a quedar muy parejo ese color que aplicamos al principio, ¿no? Simplemente el amarillo es una base. Entonces aquí vamos a dar pinceladas, pero recuerden, esta fruta pues la vamos a hacer primero las punticas de color verde y después al final, de pronto, aquí es para mostrar lo que iba a hacer, pero entonces al final pasamos el pincel y lo podemos esparcir así, o también aplicar un poco de la técnica de brocha seca. Esto lo pasamos hacia el final, después de haber hecho ya los puntos verdes. Para las peras voy a utilizar un poco de color naranja también. Entonces aquí miren cómo quedan las peras.
simplemente con un poco y así descargado vamos a dar unos pequeños tonos aquí en esta parte. Así. Simplemente ya les había mencionado, pues, por dar otra variación de color. Miren. Esta es la sandía. Listo, entonces vamos a utilizar el mismo color verde que usamos para decorar el pepino. Entonces aquí está el color verde y acá vamos a comenzar desde esta parte. Miren que esto tiene una forma ovalada, entonces vamos a comenzar desde la punta dando trazos irregulares y de pronto no muy continuos. Así, amigos, miren. De pronto esta parte sí podemos pintar a las vetas que estamos haciendo, dejarlo secar y para poderlo manipular. Listo, en esta parte sí no vamos a tocar lo que estamos haciendo. Entonces más o menos la idea es para que quede así. De la misma forma vamos a pintar esta pieza de acá, que también es una sandía pero partida a la mitad. Entonces vamos a hacer lo mismo, pero entonces en este momento no la voy a pintar para poder manipular. Voy a utilizar un color rojo para pintar el centro. Entonces aquí ya vamos a pintar lo que es el centro de la sandía. Vamos a aplicar el rojo intenso sin que llegue hasta el borde, o sea, ya sabemos que está el borde, pues sería la cáscara. Esto lo vamos a pintar así, lo vamos a dejar secar y después puede ser con un palito de brocheta. Vamos a hacer unos cuantos punticos de color negro que van a ser las semillas. Bueno, entonces esto sería para esta parte. Ahora vamos a pintar la calabaza. Para la calabaza entonces voy a utilizar un poco de color naranja aquí en el centro. Vamos a hacer un pequeño punto y vamos a descargar un poco el pincel para dar unos pequeños unas pinceladas aquí donde quedan estas ranuras que se hicieron. Entonces o sea, no necesariamente para rellenar las ranuras, sino en esta parte vamos a pasarlo así. Entonces aquí ya de esta manera nos da otra tonalidad, no nos va a quedar un color tan parejo. Miren, amigos, para que quede así. Son pequeños detalles que estamos haciendo, no es un tema de pintar totalmente lo que hicimos, pero son detallitos que nos sirven mucho. Ahora para el queso voy aquí. Ustedes vieron que utilicé el color piel, pero entonces el color piel sería para la parte interna. Ya ustedes por fuera, entonces si quieren pueden pintar, por ejemplo, amarillo, pueden pintar rojo. Hay diferentes tonos, o lo pueden dejar así también, ¿no? Pero pues hay diferentes tonalidades de diferentes clases de queso. Entonces vamos a pintar aquí, obviamente pues para poderlo manipular debo pintar primero una parte, después la otra. Entonces aquí miren cómo se va viendo. Aquí les voy a mostrar. Listo, entonces nos va a quedar algo así. Ya al final les voy a mostrar cómo quedan todas las piezas pintadas. Ahora continuamos con el pan. Para el pan, entonces aquí tengo diferentes tipos de pan. Pues en ese, como vamos a hacer pan para belenes, se supone que en la época de Cristo, pues en esas épocas no había levadura o no utilizaban la levadura, mejor dicho. Entonces hay un tipo de pan aplanado y también hice de este otro tipo. Entonces ya eso
Ustedes lo deciden cómo lo quieren hacer, que realmente pues no importaría mucho si hacemos este tipo de pan también, ¿no? Pues es decoración, es decorativo. Aquí voy a utilizar la técnica de brocha seca, ya el pincel bien descargado. Vamos a aplicar, miren que esto tiene este color, entonces por la parte de abajo no vamos a aplicar, vamos a tratar de hacer esto en esta parte de acá. Trabajar este tipo de proyectos es un poco complicado en cámara, precisamente para poderles mostrar a ustedes. Miren, primero vamos a hacer esto así, ¿listo? Ya, esto lo vamos a hacer con todos los tipos de pan, con este también. Aquí les voy a mostrar esta partecita también, un poco. Bien, la idea es dar un poco de color, no demasiado, simplemente un poco. Por debajo lo mantenemos así, o de pronto le podemos dar una pequeña pasadita. Es algo muy tenue. Listo, entonces después de haber dado ese color, vamos a utilizar un color marrón claro. También vamos a aplicar la misma técnica, descargando el pincel. Y vamos a pasar suavemente. Vamos a descargar el pincel y lo vamos a pasar muy suave, así, para ya terminar de dar esta tonalidad, o si ustedes quieren lo pueden dejar como que va al principio, ¿no? Ya depende como a ustedes les guste más. Miren, un pan horneado. De pronto este que lo hice con más calma, ustedes pueden ver cómo queda el resultado, ¿sí ven? Apliqué tono ocre por este lado y el marrón por encima. Bueno amigos, para los plátanos aquí queda un poquito más, listo. Miren cómo se ve, nos va a quedar muy bien, con muy buena apariencia el proyecto, para poderlo utilizar en los demás, o sea, en los proyectos que hagamos, ya de tiendas, de carnicerías, como les había mencionado. Ahora, utilizando un poco de pintura verde en el plátano, vamos a pintar de la misma forma como habíamos hecho con el pepino. Pasamos una pincelada y con la mano o con el dedo le podemos esparcir un poco la pintura. Tiene que ser algo muy pequeño, ya, algo muy leve. Miren amigos, aquí voy a utilizar la pintura de color verde oscuro. Estaba confundiendo y había utilizado otro color verde aquí, así. Y también vamos a aplicar un poco en las puntas. Miren, aquí en la punta. Algo así. Entonces ya nos va a dar una apariencia más real. Así en la puntica el plátano también tiene un poco de color verde. ¿Cómo se ve? Esto lo vamos a hacer con todos. Ahora nos queda faltando el filete. Entonces para el filete vamos a utilizar la pintura vino tinto, al igual que como hicimos con los filetes. Este es el pernil, perdón. Entonces para el pernil vamos a pintar aquí en la parte interna. Vamos a hacer algo parecido con lo que hicimos con los filetes.
Primero vamos a pintar esta parte, la vamos a dejar secar y terminamos el proceso. Bueno amigos, y así ya quedan terminadas todas las piezas para decorar nuestros belenes. Sirve para, como les había mencionado anteriormente, aquí está, para la panadería nos serviría esto, el queso, el pan, ¿se ven cómo se ve? Acá estará para la carnicería, los chorizos, el pescado, los filetes, el muslo de cerdo. Miren cómo terminamos los peces con un poco de tonalidad dorada, le damos un poco de brillo, también pueden utilizar plateado. Miren, acá está las zanahorias, la sandía, las peras, los plátanos, el tomate. Miren la piña cómo se ve ya al final, y acá está la papa. No se las había mostrado, pero entonces lo que hice fue darle un poco de tonalidad con color blanco. Ya le dimos unos brochazos en técnica de brocha seca. Acá está las naranjas, las cebollas también, los melones, y aquí está el pepino y los huevos. Bueno amigos, espero que les haya agradado este proyecto, que realmente sea de mucha utilidad para todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos como siempre, un abrazo fuerte para todos. Recuerden suscribirse, también colocar su comentario si a ustedes les gusta, si les gustó este video, déjenme su like, y también pueden dejar sus comentarios para saber qué les gustaría que hiciéramos en próximos videos. Bueno, un abrazo fuerte para todos y nos volvemos a ver aquí con más arte en tus manos.